¿Qué tal? Les saluda Alma Lagunas para hacerles una invitación a que nos acompañen a la siguiente emisión de su programa Factor Capital Humano. Estaremos hablando sobre el tema del liderazgo ético y consciente. No se lo pierdan, Factor Capital Humano los invita. Bienvenidos a una emisión más de su programa Factor Capital Humano. Vamos a estar hablando sobre el tema liderazgo ético y consciente. Nos acompaña el maestro Carlos Sandoval. Él es coach, él es conferencista con más de 20 años de experiencia en el tema de factor humano y también en todo este tema de relaciones laborales. Carlos, muchas gracias por estar acompañándonos y compartir con nosotros sobre este tema importante actual que es el tema del liderazgo. Muchísimas gracias, Alma. Al contrario, para mí es un placer estar contigo y con tu auditorio. Pues muchas gracias, Carlos. Como el programa se va muy rápido, quisiéramos entrar en que nos platiques, hablando del tema del liderazgo consciente, ¿cómo ha cambiado o qué tipo de realidad vivimos ahorita en las compañías, que son estos retos que nos acompañan para el liderazgo yo creo que de control que llevábamos al liderazgo de confianza que actualmente nos ha obligado la distancia física en las empresas? Fíjate que tocas un tema muy interesante y justamente el liderazgo, como bien lo dices, se ha ido transformando a lo largo de los años. Justamente estaba leyendo que hace poco el Banco Mundial justamente anunció que desde los últimos 10 años ha venido bajando la productividad. Y esto a falta justamente de lo que es la inversión en temas no necesariamente de liderazgo, sino de educación y de lo que le llaman la calidad organizacional, que tiene mucho que ver con cuidar los factores que obviamente inciden en las personas. En el último informe presentado por Mercer de este año, donde se analizan los factores y las tendencias de talento, justamente se habla de que ahora es necesario que el liderazgo como tal empiece a conectar y empiece a trabajar mucho más con la parte personal. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo también un factor muy interesante. Más del 30% de las personas, o en este caso del mercado laboral, son los famosos millennials. Y ellos ya traen un pensamiento y una forma de trabajar completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Y esto hace necesario que las estructuras organizacionales empiecen a fijarse en cosas que antes no trabajaban. Incluso ahora, como los temas de la norma 035, que hablan de riesgos psicosociales, que se preocupan más por la persona, pues básicamente recaen en una gran responsabilidad en lo que se refiere al liderazgo en general, no necesariamente al líder. Pero te refieres, perdón, como más de estas competencias que tienen que ver con gestionar equipos, más como conectar con la gente, con la parte emocional. Exactamente. Justamente ahora, la gran mayoría de los estilos incluso de liderazgo están marcados también por las tendencias y la moda. Antes, como bien lo mencionaste al principio, hablábamos más de un estilo controlador, ¿no? Que estaba enfocado mucho a la tarea. Actualmente estamos hablando de conectar más con la gente. Pero ¿esto por qué? Porque también las necesidades y las nuevas generaciones se están dando cuenta que ir a un trabajo que no tiene sentido, que no te genera nada, que no te aporta nada, es aburrido. Claro. Y justamente ese es uno de los retos a los que se enfrentan los nuevos líderes, incluso las organizaciones, la retención del talento. Porque ahora cada vez es más sencillo decir, ya no me gusta el trabajo y me voy. Claro. Y te lo dejo ahí botado. Sí, o sea, no es de que me preocupe realmente, no hay lealtad, no hay compromiso. Y entonces las organizaciones están empezando a carecer de ese talento para poder justamente atender los retos que tienen para el futuro. Y la parte de liderazgo, si tú como dices, las habilidades se han venido transformando, los líderes actuales que dirigimos áreas o empresas, ¿estamos preparados con estas habilidades emocionales, socioemocionales de conectar con la gente? ¿O cómo andamos en México? ¿Hay una distancia entre lo que son las empresas AAA transnacionales, las pymes? ¿Carecemos de eso? ¿Nos falta mucho? Yo te diría que sí. Tristemente, yo creo que en gran medida los líderes como tal, sin importar cuál es la empresa o cuál es el tamaño de la misma, hemos estado muy enfocados en desarrollar habilidades muy técnicas, en cómo hablar a la gente, cómo portarse bien, pero nunca nos hemos enfocado en cómo somos nosotros como persona. Y todos los estilos de liderazgo son buenos en realidad, pero si no parten justamente del reconocimiento de mí como individuo, como persona, difícilmente puedo hacer entonces esa conexión o ese vínculo con los colaboradores para poderlos inspirar y que ellos elijan realmente alinearse a la visión de la empresa y por lo tanto darnos resultados.
Ok, pero estas encuestas que hacemos generalmente en recursos humanos que evalúan las habilidades de liderazgo sí miden como esta parte de cercanía, de colaboración, de confianza con la gente. Y como tú dices, o sea, ya veníamos trabajando en esto, aunque ahora se ha partido mucho más con el tema del COVID y la distancia, pero en general los líderes han abocado otro tipo de distancia o acortado ese tipo de distancia, porque ahora entro a tu casa y veo dónde vives y veo quién es tu familia y qué pasa por ahí y qué haces, pero tampoco ya tengo estas reuniones cercanas día a día con la gente. Entonces, ¿cómo combinar eso? Fíjate que dices un factor muy importante y justamente es eso, que estamos empezando, digamos, a intimar más con los colaboradores, pero con desconocimiento de causa. Porque justamente cuando nosotros hablamos de intimar con alguien significa conocer sus problemas, su vida, qué le afecta, qué no le afecta, y eso no lo conocen los líderes. Han invadido, en cierto modo, la intimidad de la persona en su hogar. Pero ¿qué pasa cuando tú realmente empiezas a trabajar primero desde ti? De saber justamente por qué me siento de una manera, de dónde viene ese sentimiento, después hacerme responsable también de las consecuencias de mis decisiones generadas por eso que desperté, y adicionalmente hacerme responsable de que mis comportamientos afectan de manera directa justamente a las personas que trabajan conmigo. Okay. Y eso determina su comportamiento. Entonces, si mi comportamiento no está alineado al resultado que espero, pues obviamente voy a hacer que mi equipo se desvíe, en este caso, del resultado. Okay. Ahora, para cerrar este segmento, si tú nos pudieras recomendar a los líderes que nos están viendo y que no he empezado a intimar con mi gente porque no he logrado vencer esa barrera, ¿qué hago? Una primera reunión, mando un test, hago un chismógrafo, ¿qué hago para intimar con mi gente? Fíjate que es mucho más sencillo de lo que parece y es trabajar un poquito más en lo que harías con cualquier amigo. Y no es necesariamente que te vayas a convertir en su compadre o en su amigo, sino que necesariamente debes de conocer cuáles son realmente los elementos o las necesidades que tiene esa persona para poder realmente empezar a establecer una estrategia de cómo conectar. Si tengo que hacer una reunión, convivir con ellos, armar a lo mejor algún evento, vamos a llamarlo social, virtual, o algo que rompa ese hielo. Que no sea de trabajo, sino que tenga que ver con algo. Pues, más personal. Ok. No, pues encantados. Yo creo que nos gustaría seguir hablando del tema y justamente de cuáles son los retos que tú ves también para el tema de liderazgo y cómo vamos a tener que transformarlo actualmente. Claro que sí. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Amigos, no se vayan. Seguimos en Factor Capital Humano. Gracias por seguir con nosotros en su programa Factor Capital Humano. Está con nosotros Carlos Sandoval y hablando sobre el tema de liderazgo ético y consciente. Y entonces, Carlos, justo nos quedó pendiente el tema de los retos que actualmente atravesamos como líderes, pero viéndolo desde un punto de vista de rentabilidad o productividad. Tampoco las empresas ahorita estamos como en el paso de hay que invertir para desarrollarte y entonces que pases un diplomado y empieces a cambiar porque ni hay tiempo ni hay el recurso para hacerlo. ¿Qué hacemos? Soy el director general y quiero que mis líderes empiecen a gestionar equipos con este tema más de liderazgo consciente, de intimar con la gente. ¿Cómo empiezo demostrando que puede traer un retorno, esta rentabilidad o productividad de la que tú hablas? Fíjate que es difícil a veces medir estos nuevos indicadores porque en realidad son muy, muy nuevos, pero sí puedes medir la productividad a partir, y ya lo están haciendo, Great Place to Work es uno, las encuestas de felicidad son otras, donde demuestran que una persona contenta, feliz, a gusto, son más productivos de entrada. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces ahora con esta nueva tendencia? Que para poder hacer que una persona sea feliz, no necesariamente tiene que hacer toda la empresa, mantener las condiciones para que la gente esté feliz, sino también la persona tiene que contribuir con justamente dejar conocer cuál es ese propósito de vida que tengo de manera personal, cómo empata con la visión y que ahora incluso ya no se habla de visión empresarial, sino de los propósitos y sentido de la empresa, para que yo pueda realmente sentirme identificado y por lo tanto me sienta feliz, contento, a gusto dentro de la organización y que eso me genere mucho mayor productividad, que se traduce servicio al cliente, pues obviamente clientes más satisfechos, más ventas, incremento en la productividad, menos errores, menos mermas. ¿Por qué? Porque la gente está mucho más enfocada en hacer lo que le gusta.
porque encontramos la manera de conectar entonces los objetivos y la visión o propósito organizacional con los propósitos de vida de nuestros colaboradores. ¿Qué significa que áreas de recursos humanos tenemos que rehacer estos objetivos o KPIs y transformarlos más hacia un propósito que conecte con mi visión o misión de compañía? No, yo te diría que no necesariamente. A lo mejor se pueden agregar algunos nuevos, pero lo que sí es importante es que, por ejemplo, en los procesos que tienen que ver con reclutamiento y selección, se integre una forma de medir cómo tu propósito personal, el propósito del candidato, realmente hace sentido o match con el propósito organizacional. Para los nuevos. Para los nuevos. Y para los que ya tengo para los que en ya mi plantilla. Tienen ahí, tenemos que trabajar en conocer también ese propósito personal, que es un poco más complicado. ¿Por qué? Las generaciones, como te venía diciendo, que es el gran reto que tienen todos los líderes, hoy actualmente estamos conviviendo prácticamente 4 generaciones en las organizaciones. Todavía sigue habiendo la generación silenciosa, los últimos ahí en los consejos administrativos de más de 70 años, pero que están tomando decisiones. Claro. Los baby boomers, que están en la edad de retiro y que hoy prácticamente llevan la responsabilidad de la toma de decisiones y que no se quieren jubilar. Después están la generación X, que sustentan lo que son direcciones, gerencias superiores, etcétera, que también toman decisiones, y después todos los millennials, la generación obviamente que está en la inmediatez, en justamente vivir las experiencias del mundo. Eso es lo que les llama. Y las otras generaciones no estamos viviendo bajo ese contexto. Entonces tenemos que romper el paradigma, un paradigma muy importante. Yo creo que en las últimas generaciones, antes de la millennial, había un tabú en lo que es el liderazgo y en las organizaciones. Lo personal se queda en casa. Lo laboral se queda en el trabajo. Y eso es falso. Nunca se ha podido separar una cosa de la otra. Y que la norma 035 lo mide. En otro segmento, en otro programa hablábamos justamente de esto, de cómo repercute la parte personal en la laboral y al revés, ¿no? Exacto. Y entonces tienes que aprender. Obviamente no le vamos a resolver los problemas a las personas. No se trata de eso. Se trata de que más bien tenemos que aprender a gestionar conscientemente de que existen temas personales que afectan de manera directa la productividad laboral. Pues tenemos que integrarla, en este caso, a las herramientas de gestión que manejamos día con día. Ahora, tú hablas de un liderazgo consciente, y para hacernos conscientes en tus promedios estadísticas que tú conoces, de estas 4 generaciones, conscientemente, ¿a quién nos cuesta más trabajo conectar o intimar con la gente? Yo creo que en realidad a todas. Y porque justamente la conciencia se refiere a poderte conectar contigo mismo. Y muchas veces también ese es un tabú que en las empresas se dice, bueno, todo ese tema del desarrollo personal, el conocer quién eres, cuál es tu propósito, como que no entra en la empresa. Al contrario, justamente el saber quién eres, cuál es tu propósito, te da pie a que puedas embonar mejor en las diferentes empresas o en las diferentes actividades, porque tus actividades cobran sentido. No solo sentido para la organización, sino para mí. Yo qué hago lo que amo, y como esto lo amo, pues obviamente le dedico más tiempo, pero además le doy un resultado a la organización, que además me permite impactar en la sociedad o impactar en el mercado o impactar en mi propia vida. Y eso es justamente lo que tenemos que lograr a todos los niveles, trabajar hacia el interior, reconocerte para poder posteriormente empezar a conectar con los demás. Y ahí hay un tema muy importante que es hacerse responsable. Y aquí también tiene que ver mucho con la ética, que es hacer lo correcto. Así de simple la ética es hacer lo correcto todo el tiempo para todos, para generar un mejor mundo. Así de simple. Totalmente de acuerdo. Y para poder hacer eso, no lo puedes hacer si no conoces a tu prójimo. Aunque suene un poco filosófico y todo esto, es real, porque al final somos personas. Sí. Ahora, entendemos que de acuerdo a mi generación, al tipo de creencias que tengo y el tipo de flexibilidad para cambio, sí algunas generaciones, las 2 primeras que mencionaste, que sí es más difícil gestionar el cambio en nosotros mismos, versus las millennials que actualmente ocupan ya un buen número de gerencias o de direcciones, cada vez gente más joven dirigiendo, y que conecta mucho más con este propósito hacia la gente. Y yo creo que ahí está el reto también de las empresas, de cómo conviven y convergen estas 4 generaciones, ¿no? Correcto. Ahora, en la parte de coaching, de liderazgo, tú encuentras un camino similar para las 4 generaciones, donde haya un proceso simple para poder lograr este cambio de mindset. Así es, porque todos a nivel personal, en algún momento de nuestra vida, dicen por ahí que hay 2 momentos críticos en tu vida, o los más importantes: cuando naces
y cuando sabes para qué naces. Entonces, obviamente, trabajar con la gente en función de reconocer estos dos puntos es lo que puede determinar que podamos entonces, sin importar la generación, trabajar juntos. Sí, claro, con un propósito común y que además yo creo que es mucho más claro hacerlo. No, me encanta. Muchas gracias, Carlos. Seguimos ahorita en el siguiente segmento hablando de liderazgo. No se vayan, amigos de Factor Capital Humano. Gracias por seguir con nosotros en Factor Capital Humano. Estamos hablando sobre liderazgo ético y consciente. Gracias, Carlos, por continuar con nosotros. Quisiera que en este último segmento nos dieras los tips, las recomendaciones del ABC de cómo empezar. O sea, ¿quiénes empiezan el cambio? ¿Es un cambio que se cascadea de la alta dirección? Dinos cómo empezamos a hacer este liderazgo consciente. Haces una pregunta, yo creo que trascendental. ¿Dónde empezar a hacer el cambio? Efectivamente, creo que es muy importante que la alta dirección haga conciencia de que esto realmente es importante, porque ya a nivel mundial los indicadores económicos están marcando que se tiene que invertir en productividad, que eso se traduce en gente. Pero ¿cómo empezar? ¿Y a qué nivel? En realidad se puede empezar a cualquier nivel, porque ahora se habla de liderazgo, no necesariamente de las posiciones que tienen personal a su cargo, sino liderazgo es todo mundo. Porque la conciencia, o como se maneja este concepto, tiene que ver con que uno mismo tome conciencia y liderazgo de su propia vida, de qué decisiones toma, de dónde impactan y a quién impactan. Entonces, el primer tip sería romper el paradigma de que lo personal y lo laboral son dos cosas diferentes. Y ese es tal cual, romper el paradigma y empezar a integrar en la gestión lo que es el conocimiento de la persona, más allá del recurso o del factor o del capital humano. No, somos personas que trabajamos, nos dedicamos a trabajar. El segundo tip que yo te diría es reconocer justamente lo que es de dónde vienen mis emociones, qué las detonan. Trabajar mucho en el desarrollo personal, que también ha sido un tema que se ha dejado muy de fuera de la organización. Algunas ya transnacionales y algunas empresas ya grandes lo integran, empiezan a trabajar con ese tipo de desarrollo. Es lo que te iba a decir, ese no corresponde, aunque particularmente a la persona de este cargo, sino que también cómo poder empezar a incluirlo en tus ejemplos que hablas de empresas transnacionales internamente. Mira, por ejemplo, hay muchas empresas que dentro de su oferta de capacitación ofrecen cursos, por ejemplo, de economía, de cómo mejorar tu economía en casa, finanzas, de cómo trabajar o hacer mejor conexión con tus hijos. Ese tipo de temas que tienen que ver más con el desarrollo humano le permiten a la persona estar más tranquila en ciertos aspectos de su vida. Y eso indirectamente me permite enfocarlos en las tareas que yo necesito para que sean más productivos. Entonces hay muchas cosas que ya se hacen y que tampoco son tan caras. Salud, finanzas, también, familia, o sea, todo este tipo. Exacto. Para que yo esté más tranquilo respecto a la parte personal y me pueda enfocar a lo profesional. Exacto. Y eso es darle atención a esa parte personal, pero también como líder, ahora yo como responsable de área también tengo que participar, porque no es una cuestión exclusivamente de recursos humanos o del área de recursos humanos, sino es de todos. El siguiente tip es tener claro cómo mis comportamientos impactan en ti de manera positiva o negativa, no importa cuáles sean. Pero yo voy a determinar en cierta manera cuál va a ser tu respuesta. Entonces, eso me hace responsable de que si yo quiero generar un estímulo positivo en ti, para que pueda ser más productivo, tengo que moderarme, gestionarme o trabajar con mis emociones, con lo que es la inteligencia emocional y con la inteligencia interpersonal. Tengo que desarrollar esos temas. Ahora, para hacer esa conciencia y reconocer cómo impactan mis acciones o comportamientos a mi colaborador, ¿qué hago? ¿Puedo hacer un diagnóstico, un 360 o en general los líderes? Hay muchas herramientas. No nos hacemos muy conscientes. Yo creo que es más bien un tema de un poquito de miedo, de enfrentarnos a nosotros mismos y reconocer que soy vulnerable. Claro. Y herramientas hay muchísimas. A las aproximaciones se pueden hacer desde conseguir un coach que te pueda ayudar, un coach de vida, un coach de diferentes modalidades. Puede ser leer libros de superación personal serios que obviamente te ayuden a conectar con tu parte interior. Simplemente trabajarlo de manera personal, empezar a trabajar en reconocerte como persona, dedicarte tiempo a ti. O sea, hay muchas formas, no hay exclusivamente una y no hay una que sea la más efectiva, porque cada uno somos diferentes. Entonces a cada uno nos funcionan cosas distintas. Lo importante es que le des tiempo justamente a tu propio ser interior, a reconocer realmente quién eres y para qué haces lo que haces. Claro, claro.
Ok, entonces estos 3 tips que nos das para hacer la conciencia y que son como los pasos que debemos dar para el liderazgo. Y dijiste, no importa en qué nivel empecemos, que sea individual, pero también hacerlo como una estrategia global de la empresa, como un indicador clave para medirlo, ¿no? Si no, tampoco tiene mucha consecuencia que sea opcional y que no lo midas y no premies o reconoces por eso. Exacto. ¿No? Yo creo que hacer un planteamiento desde las mismas iniciativas que actualmente ya tienen las organizaciones y que generalmente empiezan por los líderes, los puestos de mando, sí tienes que hacer indicadores que estén asociados a temas de productividad, cosas que realmente impactan en la productividad y rentabilidad de la empresa, pero además bajarlos a un nivel personal. Okay. ¿Cómo realmente le puedo decir a alguien que quiero que suba su cuota de venta si no le explico que lo que él hace normalmente todos los días ayuda no solo a vender más, sino que adicionalmente con los productos que se vende, nosotros como organización que somos socialmente responsable, estamos ayudando a una comunidad que está en una región alejada de México? Cuando tú entiendes eso, dices, oye, no, pues sí lo hago. Claro. Y además, si eso es parte de mi propósito personal, exacto, pues obviamente estoy más comprometido. Te conecta con un propósito empresarial. Exacto. También, ¿no? Entonces el tema es, ahí sí, a lo mejor el área de recursos humanos debe de cuidar cómo traducir indicadores de productividad duros con temas blandos. Ese es, yo creo que el gran reto del área de recursos humanos, poder romper esa barrera. Claro, porque además, ¿sabes qué? Las áreas de recursos humanos también nos enfrentamos mucho a cómo haces ese match entre las acciones que dirigen los líderes y luego el contribuidor individual para que de verdad haya esa conexión y ese momento de verdad donde ambos decimos que sí hay un interés genuino de ambas partes, ¿no? Que también tienes que hacer un trabajo con los colaboradores para que ellos inicien también haciendo esa conciencia de su propósito, ¿no? Fíjate que lo que dices también es muy claro, y ahora los líderes, los que están actualmente en esas posiciones, son los que primero tendrían que empezar, porque al final ellos son los que tienen que inspirar ese cambio. Y hablamos de inspirar porque tenemos que llegar a conectar con la persona, para que la persona o nuestros colaboradores decidan, literal, seguirnos en ese viaje para construir algo nuevo. Okay. Si alguien tiene que empezar, son los líderes, dices. Correcto. Okay. Y en consecuencia, hay un colaborador que podrá darse cuenta que hay un interés genuino y entonces continuar en el mismo camino. Exacto. No, pues me encanta, Carlos. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos. Van a aparecer aquí las redes sociales, la página web, todo para que podamos contactar a un experto también cuando querramos hacer toda una cultura o transformación también para las compañías. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Te lo agradezco a ti, Alma. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, amigos de Factor Capital Humano, por habernos acompañado a una emisión más.